Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva edición de esta sección de entrevistas de INC Legal. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante y que se presenta de manera bastante cotidiana en la comunidad y que se encuentra y que es bastante cotidiana con todos los ciudadanos, ¿no? Y me refiero al derecho de sucesiones. Cuando una persona fallece, ocurren consecuencias jurídicas y nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos el Código Civil, establece una serie de consecuencias jurídicas relacionadas a derechos y a obligaciones que podrían asumir o que deben asumir los herederos. De manera general, en primer lugar, y antes de presentarles a la doctora Rosa María, es importante que tengan en cuenta que cuando una persona fallece, una persona no puede haber dejado testamento y esto es lo que se va a conocer como una sucesión intestada, es decir, las consecuencias jurídicas que se van a presentar luego del fallecimiento de una persona que no ha dejado testamento. Y a este procedimiento se le van a aplicar consecuencias jurídicas y se le van a aplicar algunas reglas establecidas. Otra situación que deben de tener presente es cuando la persona fallece, pero ha dejado un testamento. Si la persona ha dejado un testamento, van a haber particularidades sobre las consecuencias jurídicas que va a ocasionar su fallecimiento. Al menos, desde mi punto de vista, siempre es bueno dejar un testamento porque eso te va a ahorrar ciertos problemas jurídicos que se van a presentar en una sucesión intestada. Y justo por la importancia del tema, hemos convocado esta mañana a Rosa María Cayopunto Rocha, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es maestra en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en Derecho Civil, Procesal Civil y Derecho Corporativo. En ese sentido, de parte de INC Legal y de toda nuestra comunidad de oyentes, te agradecemos, Rosa María, por haber darte un tiempo de poder compartir tus conocimientos con nosotros. Lo primero que te preguntaría, Rosa María, sería quiénes son los llamados a ser herederos en una sucesión intestada. Nosotros, en general, sabemos que existen vínculos de consanguinidad, vínculo con el padre, vínculo con la madre, vínculo con el hijo, vínculo con el tío, con el primo, con la nuera, con los abuelos. Entonces la primera pregunta que te hago, ¿todos son los llamados a heredar? ¿Existe algún orden de prelación entre los familiares que se tenga que tener en cuenta al momento de heredar en una sucesión intestada? Adelante, Rosa María. Sí, buenos días, gracias. Bueno, José, la sucesión intestada, como bien se lo sabemos, es un procedimiento legal que permite identificar quiénes van a ser los herederos y de qué manera se van a distribuir los bienes, los derechos y obligaciones del causante a favor de estos, herederos. Entonces, el artículo 816 del Código Civil establece un orden de prelación de los herederos en una sucesión intestada. En primer orden encontramos a los hijos y demás descendientes. En segundo orden encontramos a los padres y demás ascendientes. En tercer orden encontramos a la esposa o en todo caso al integrante sobreviviente de la unión de hecho. Y en el cuarto y quinto y sexto orden encontramos a los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad, como por ejemplo están los hermanos, los sobrinos, los primos hermanos. Ah, ok. Entonces es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos en una sucesión intestada, dentro de los herederos van a existir orden dependiendo del grado de consanguinidad, como ha explicado bien la Sí, doctora Rosa María. Ahora, hay un tema que mencionaste en tu respuesta que creo que es importante le expliques con un poco de mayor detalle, porque nosotros sabemos, y fue materia de una entrevista pasada sobre derecho de familia, que en el caso peruano, la mayoría de familias no es la típica familia donde hay un matrimonio civil y un matrimonio religioso, sino que las familias principalmente se dan por unión de hecho porque deciden convivir y conformar una familia. Y bueno, se genera lo que tú mencionaste, ¿no? Una unión de hecho probablemente, y en estos casos donde no está la figura propiamente de la esposa, pero sí de la conviviente,
¿Una persona que es conviviente puede ser heredera? ¿Sería heredera? ¿En qué orden y qué elementos o qué características debe reunir esta conviviente para ser conviviente que pueda heredar? De repente solo está conviviendo 6 meses y esos 6 meses no son suficientes para convivir, o de repente tienen 2 hijos de 5 años, pero recién están conviviendo 6 meses. ¿Hay elementos a tener en cuenta respecto de la convivencia, doctora Rosa María? Bueno, sí, como ya lo mencioné, el tema de la convivencia que hoy por hoy es, mayormente, se acogen, ¿no? Las parejas y bueno, ¿no? Forman la familia por medio de la convivencia. Entonces, esta unión de hecho debe estar declarada judicialmente o vía notarial. Bueno, inscrita en registros públicos, ¿no? Pero esta convivencia, para que proceda, ¿no? Tanto judicialmente o inscrita en registros públicos, tiene que tener como un mínimo de 2 años para proceder este reconocimiento de esta unión de hecho. Ok, ahora, hay que colocarnos siempre en el supuesto de ambos lados, ¿no? Una cosa es, yo voy a ser heredero, pero estoy conforme con que todos los que sean apersonados de ser herederos y todo ok, pero también puede existir el supuesto en el que se quiere excluir a una persona como heredera. ¿Es posible, Rosa María, excluir a una persona de la herencia? ¿En qué supuestos procede y cuál es el procedimiento? Sí, claro, de manera expresa, lo señala el Código Civil y el Código Civil establece ciertas causales dependiendo de los herederos. Por ejemplo, hay causales de desheredación en cuanto a los descendientes. Estas causales, son, por ejemplo, ¿no? Cuando el hijo o la hija maltrata o injuria gravemente y reiteradamente al padre o a la madre. Una segunda causa de desheredación es cuando los hijos, sin motivo justificado, se niegan a prestar alimentos al padre o a la madre, o los abandonan cuando estos están enfermos o cuando tienen una incapacidad por valerse por ellos mismos, cuando también priva injustificadamente de la libertad a sus padres y cuando los hijos llevan una vida deshonrosa e inmoral que puede afectar gravemente el honor y la reputación de sus progenitores. Otra causal, bueno, ya mencioné las causales de desheredación de los descendientes. También el Código Civil establece las causales de desheredación en cuanto a los ascendientes. Establece dos causales que lo señala de manera expresa, ¿no? Cuando por ejemplo, el padre haya negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes, que sería en este caso el causante, y o haber incurrido el ascendiente en alguna causa en la cual haya perdido la patria potestad o haya sido privada de ella. Ok, Siguientemente, también hay causales de desheredación de cónyuge, que está en el artículo 746 del Código Civil, y este artículo nos menciona que nos remite al artículo 333 del Código Civil. Voy a señalar tres que son los más importantes, que son las causales en las cuales se puede heredar a la esposa, por ejemplo, o el esposo. Es el adulterio, la violencia física o psicológica, o cuando ahí se haya atentado contra la vida del esposo o la esposa. Y hay muchos más causales, pero los encontramos de manera expresa en el artículo 333 del Código Civil. ok. Ujú. ¿Y quieres precisar algo adicional, Rosa María? Y justo quería precisar que también el Código Civil nos señala, de lo que yo mencioné, están dentro de las causales de desheredación por indignidad, ¿no? Lo que yo ya he mencionado, pero también agrega otras causales en el artículo 667 del Código Civil, ¿no? Que también es causal de desheredación cuando estos herederos hayan sido autores o cómplices por homicidio doloso en agravio del causante, contra la vida del causante, de sus demás ascendientes, descendientes, o hayan sido condenados por delito doloso, o los que hayan denunciado de manera calumniosa al causante por un delito que lo haya conllevado que sea sancionado con pena privativa de libertad. Y entre otras cosas más, ¿no? Pero sí encontramos estas causales
de desheredación del Código Civil, como ya lo he señalado de manera resumida. Que no son pocas, porque mientras te escuchaba, Son, me ponía a pensar de que todas, la mayoría está vinculada a supuestos de indignidad, ¿no? Que se haya atentado contra el causante. Y iba Ujú. variando dependiendo si el heredero era hijo, padre, hermano, etcétera. Así que es un elemento a tener bastante en cuenta. Pero ahora, yo me pregunto, ¿no? Ya sabemos y quiénes van a heredar, ya sabemos que puedo pedir que alguien no sea heredero y en qué supuestos y en qué grado puedo heredar. Pero la pregunta que viene y que es importante es, ¿dónde voy a tramitar mi sucesión intestada, Rosa María? ¿La tengo que presentar necesariamente ante el Poder Judicial o existen otros mecanismos para poder tramitar la sucesión intestada de un fallecido? sí, bueno, la sucesión intestada se puede tramitar a elección del solicitante, puede hacerlo en la vía notarial y en la vía judicial. En caso se vaya la vía judicial, se tiene que proceder a la demanda de sucesión intestada en el último domicilio del causante. Y en caso se vaya por la vía notarial, el solicitante puede solicitarlo a algún notario dentro de la jurisdicción del domicilio del causante, pero si en caso en la vía notarial hay un tercero que se opone a esa sucesión intestada, los actuados se remiten al juzgado de paz letrado de la jurisdicción del último domicilio del causante para que el juez pueda hacer el trámite correspondiente a la sucesión intestada. Ya más adelante, el juez convocará una audiencia para que no puedan señalar, ¿no? Los presuntos herederos señalar, tienen que demostrar que efectivamente son herederos del causante, ¿no? Hasta la persona que también se ha opuesto en la vía notarial también se le llama, ¿no? A participar en la audiencia. Ahora, hay un punto bastante importante que mencionas. Normalmente cuando uno dice entre ir a la notaría e ir al juzgado, muchas veces por un tema de celeridad prefiere acudir a la notaría. Sin embargo, tú has señalado un supuesto bastante importante y es que en el supuesto notarial se pueden oponer y si se oponen, sí o sí tienes que ir al juzgado. Entonces, Sí. creo que es importante repasar algunos ejemplos o algunos supuestos, así como la oposición, por el cual una sucesión intestada notarial se vea truncada. Se me ocurre, por ejemplo, o lo sé, tú me lo confirmarás, que los documentos que presente tienen algún tipo de error o me falta algún tipo de documento. El clásico ejemplo, el papá había inscrito al hijo con un error en el apellido paterno. En vez de Espinosa, le había puesto Espinoso en la partida de nacimiento y nadie se había dado cuenta porque luego habían tramitado el DNI, etcétera. Este tipo de errores que pueden ser menores o que me falta algún documento como la partida de nacimiento del causante, porque ya era una persona mayor, pueden generar que finalmente el proceso de sucesión intestada en la notaría se vea truncado. ¿Qué supuestos se presentarían o se podrían presentar que deben de tener en cuenta los ciudadanos para no tener que estar yendo a la notaría? Es decir, ya sé que me falta esto, que tengo este error, si voy a la notaría me lo van a chotear. Mejor voy directo al juzgado, me ahorro mi plata, me ahorro mi tiempo. ¿Tú has podido identificar alguno de esos supuestos, Rosa María? Sí, sí, claro. Tanto en la vía, bueno, en la vía notarial, cuando uno presenta su documento para solicitar el trámite de la sucesión intestada, previamente se verifica si verdaderamente están bien los documentos a presentar. Si está el acta de función, bueno, el acta de función no hay temas de inconvenientes, ¿no? Pero donde hay mayor inconveniente son en las partidas de nacimiento o matrimonio de los herederos. ¿Por qué? Porque como tú ya lo señalas, hay errores que en su momento se han consignado eh, en cuanto a los apellidos, ¿no? Del padre, de la madre o del mismo heredero. Entonces, lo que se debería proceder ahí son las rectificaciones de partidas, que podría ser de nacimiento o matrimonio de los herederos en caso corresponda, ¿no? Entonces, antes de ir la vía notarial o judicial, es preferible que se haga esa rectificación de partidas, tanto de nacimiento, de matrimonio, y ese es un proceso aparte, no es que el notario te va a rectificar ahí mismo cuando estés tramitando a la par la sucesión intestada, no.
previamente hay que hacer esas correcciones. Y también en la vía judicial, si tú ya estás en la vía judicial, si has decidido irte a esta vía judicial, entonces, y ya inició el proceso, se ha admitido tu demanda de sucesión intestada y se verifica posteriormente que las partidas, ¿no? No están bien consignantes, entonces el juez puede, o la parte puede, señalar la suspensión del proceso hasta que se rectifique, estas partidas de nacimiento o de matrimonio. Lo tiene que hacer. De lo contrario, no va a proceder con la demanda de la sucesión intestada. Ok, perfecto. Eso es una recomendación muy importante, Rosa María. Ahora, una de las últimas preguntas que quería hacerte y que seguramente se deben de estar haciendo es, finalmente, la persona que fallece y que va a dejar un testamento, ¿no? El caso del testamento, de qué porcentaje puede disponer, ¿no? Ujú. Para poder dejarlo dentro de su herencia, o mejor dicho, ¿existe algún porcentaje de la herencia que no es disponible por parte de la persona que quiere dejar un testamento? O sea, necesariamente tiene que dejarle un porcentaje, y cuál sería ese porcentaje a los hijos, a la esposa. Sí, bueno, el Código Civil señala que el causante, bueno, tiene la libertad de disponer un tercio libremente de sus bienes. Entonces, el otro porcentaje que quedaría sería, ¿no? Para sus herederos. Pero también es claro el Código Civil que si este causante no tuviera hijo, no tuviera esposa, puede disponer libremente del 50% de sus bienes, hasta el 50%, ¿no? Y el otro porcentaje correspondería, ¿no? A sus padres o ascendientes, ¿no? Esto está regulado en el artículo 726 del Código Civil. Pero ¿qué pasa si el causante no tuviera parientes, no tuviera esposa, no tuviera hijos, no tuviera padres, ¿no? Ahí el Código Civil de manera expresa señala que él puede disponer libremente de la totalidad de sus bienes. Ok, estupendo. Ahora, ya para finalizar, Rosa María, y algo que es importante tener presente es que cuando uno acepta una herencia, Ujú. no solamente acepta todo lo positivo, o sea, un carro, un Sí. inmueble, la masa hereditaria, creo que es importante precisar ello, no está conformado solamente por los activos que te pueda dejar el sucesor, ¿no? Sino también por los pasivos. Esos pasivos pueden ser deudas, pueden ser cargas sobre la propiedad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica, Rosa María, de aceptar o de renunciar a una herencia y cuál sería su procedimiento? Sí, como bien lo mencionaste, ¿no? Cuando una persona acepta la herencia, adquiere la calidad de heredero y adquiere los bienes, los derechos y obligaciones del causante, ¿no? Esta aceptación tiene que ser de manera expresa y debe constar por instrumento público o privado. ¿Ya? Eso lo señala el Código Civil. Pero también el Código Civil señala que hay una aceptación tácita si el heredero entra en posesión de la herencia o practica actos que demuestren la voluntad de aceptar esta herencia, ¿no? Eso sería con respecto a la aceptación. Con respecto a la renuncia de la herencia, quien renuncia a la herencia pierde la calidad de heredero y su parte de la herencia pasa a los demás herederos, según las reglas de sucesión. La renuncia a diferencia de la aceptación expresa, debe ser hecha mediante escritura pública o acta otorgada por el juez, bajo sanción de nulidad. La aceptación y la renuncia de la herencia tiene, son irrevocables y esta se transmite a los herederos. Y precisando nada más, José, el heredero responde por las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde alcance los bienes de él. Ok, ok, muchas gracias Rosa María. En nombre de INC Legal te damos las gracias por haber participado de esta sección de entrevistas. Creo que ha sido muy útil y muy didáctico las recomendaciones que nos has brindado y bueno, se las has brindado a todos nuestros oyentes. La entrevista para las personas que nos escuchan va a estar colgada en todas nuestras plataformas, y los esperamos y los invitamos a seguir continuando, siguiendo nuestras transmisiones y los videos que nosotros compartimos. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.